El Señor les bendiga a todos. Amén. Pónganse de pie, por favor, y tomemos el texto sagrado, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nuestro texto base de nuestra serie: debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nuestro texto base es San Mateo capítulo 6, versículo 33, y lo vamos a recordar, releer nuevamente, y también el versículo 34. San Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. El texto sagrado dice de la siguiente manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Bien, os serán añadidas. El verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Ajá. ¿Por qué razón? Bueno, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Palabra de Dios. Usted solo tiene que decir con fuerza: te alabamos, Señor. Vamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso es bonito. Se escucha bien. Ok, tomen su asiento. En la primera parte de este pasaje extraordinario, dicho y expresado por Jesús, en primera instancia encontramos un verbo. Y el verbo tiene que ver con buscar. Así que en la parte gramatical, el verbo o un verbo lleva la idea de acción. Escucho como al final esto puede arreglarse. Un verbo lleva la idea de acción. Y cuando yo encuentro este verbo, más buscar, específicamente el vocablo buscar o buscar, debía que viene a mi mente de que buscar el reino de Dios lleva la idea de acción. Porque si usted no acciona, yo no acciono. Si el ser humano no acciona, nunca buscará el reino de Dios y su justicia. Así que ese verbo de buscar es sumamente importante en ese versículo 33. Porque el verbo lleva la idea de acción. Un verbo es acción. Por ejemplo, caminar es un verbo. ¿Sí? Reír. ¿Cuántos de ustedes ríen? Más le vale
a carcajadas todos los días, porque reír es saludable. En vez de caminar con la cara de limón, usted debe gozar y una sonrisa y sonreír. Cuando a mí me toca reír con ganas, es a carcajadas. Entonces, reír es un verbo. Caminar, llorar, correr, disfrutar, es un verbo. Porque el verbo lleva la idea de acción. Pero aquí tenemos una profesora, está atrás. No la quiero comprometer porque no la quiero dejar en problemas, por amor. Pero usted sabe que para encontrar los verbos hay una regla. ¿Verdad que sí? Pero no se preocupe que no le voy a preguntar cuál es la regla. Yo la voy a decir. Porque para encontrar los verbos en la Biblia, en la palabra de Dios y en cualquier libro secular, usted necesita buscarlos a través de una regla. Así que si usted no se sabe la regla, entonces no va a saber cuándo está ante un verbo en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras o cualquier otro libro secular que usted esté leyendo. Y la regla para encontrar los verbos se la doy. ¿Cuántos quieren la regla? ¿Cuántos ya saben la regla? ¿Cuántos tienen la regla? Yo quisiera que alguien me dijera, yo tengo la regla y sé la regla. La regla es interesante, porque la regla para encontrar los verbos es ar. ¿Estamos bien, profesora? No se le haya olvidado, profesora, la regla, ¿no? ¿Verdad? Ir. Anote eso. No lo deja ni mal de la mente. Que usted no me deje nada ni ver de la mente. Anote, eso es importante. Ir. Entonces, cuando tú sabes esa regla, te das cuenta cuando estás ante un verbo en las Sagradas Escrituras. La parte de la gramática española me gusta. A muchos estudiantes en Honduras, cuando van a la clase de español, profesora, la clase de español como que no les apasiona la gramática española. Pero todo estudiante de teología, de la palabra de Dios, debe entender de gramática española para poder hacer la exégesis correcta de un texto sagrado. Y me gustan entonces los verbos para encontrar mejor dicho, la regla para encontrar los verbos, que es ar, diga conmigo, ar. Vamos, en voz alta, ir. Entonces, cuando Jesús dice, más buscar es un verbo. Buscar es un verbo. Buscar, esa es la idea. Buscar, y me gusta eso, porque para buscar el reino de Dios y su justicia, eso conlleva movimiento, conlleva acción, porque si usted no acciona, nunca buscará el reino de Dios y su justicia. Pero si usted lo busca, no hay duda
Qué lindo. Diga conmigo, qué lindo. Qué lindo. Dígale a tu hermano, qué lindo aprender. Ahora el vocablo. Expliqué buscar. Eso viene siendo como cuando buscas el dinero. Y el texto, la Biblia, el texto sagrado dice Dios, si ustedes me buscaran como buscan la plata, como buscan el oro. Si el ser humano buscara a Dios y el reino de Dios como busca el dinero, ay hermanos, otra cosa sería. Por ejemplo, ¿a quién le gusta el dinero? Levanta la mano. ¿Le gusta el dinero? Qué bien. Bueno, si es por la vía correcta está bien, no hay problema. O sea que buscarlo no es malo. ¿A quién le gusta de ustedes buscar dinero pero con diligencia? Con diligencia, levanta la mano, buscar el dinero. Usted lo busca. Y lo busca hasta encontrarlo. Y si un día perdiera su digno empleo, dice usted, no. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo no me voy a quedar. Mire, aquí venía por asuntos de seguridad, porque tengo que cuidar, hermanos. Por asuntos de seguridad, uso el servicio Uber. Llegué ahí. ¿Y qué me sale? Es que me sale bien cómodo. Ya soy cliente. Me sale bien cómodo. Qué cómodo. Voy a dar un poquito de publicidad. ¿Sí? Mire que bajo hasta el Premier de San Miguel. Y de ahí me conecto. Solicito el servicio Uber. ¿Y cuánto crees que pagué? 80 lempiras y fracción. Cuando un taxi normal te cobra desde allá hasta 200 y te descuida 300 y te descuida, te clava con 500 si es posible. El servicio Uber. Sí, excelente, mayor seguridad. Y al regreso yo no me preocupo. Y como estamos hablando de no preocuparse, porque aquí hay lindos hermanos que se turnan. Y si yo solicitarlo, dice, lo llevamos de regreso, pastor. Y se van a dar una aire marteca, que el clima rico. Un fuerte aplauso por esos hermanos que siempre me llevan. El hermano Antonio que ha coordinado y otros más. Pero quiero enfatizar que la muchacha, el Uber, del servicio de Uber que vengo, el auto aparece rápidamente en mi celular, que es una mujer que va a traer. O sea que las mujeres también son capaces y manejan el servicio Uber. Y entonces yo siempre platico. Hay que platicar. ¿Cómo te va a dar duro? Platica. Así me hace la primera vez que habla con una persona y me dice, empiezo a platicar y me dice ella, yo tenía mi empleo estable, mi trabajo estable. Resulta, me dice, que quedé desempleada. Y luego dice que le dijo a su esposo, no nos vamos a cruzar de brazos. Así que vamos a entrar a servir en esta dirección, vamos a aplicar para el servicio Uber en este caso, taxiar, porque tenemos hijos en la escuela y hay que trabajar. Y el esposo no quería mucho, porque es más fácil cuando tienes un empleo y cambias. Pero esa mujer que me trajo
muy emprendedora y le dijo: si usted no se mueve, lo voy a aplicar del servicio Uber porque yo necesito dinero. Y cuando lo está poniendo claro, no, pues sí, le dice, no quería mucho, pues sí, yo voy. Pero al principio como que la entrada como que no era tan buena, pero le dice ella: entonces vamos a alquilar un auto, solo tenían uno, y vamos a trabajar entonces los dos, vaya, los dos. Usted con su auto y yo con mi auto. Resulta que me venía relatando y me dice: mire, ahora nos va mucho mejor que cuando teníamos un empleo fijo. Ahora tenemos solvencia económica, estamos bendecidos, nos va bien. Claro, perdieron su empleo que tenían, de seguro era un buen empleo. Sin embargo, no se cruzaron de brazos, como muchos se pueden cruzar de brazos, sino que comenzaron a trabajar. ¿Qué es lo que hicieron? Buscaron el dinero para tener solvencia económica. Eso hacemos los seres humanos, buscamos el dinero, ¿verdad que sí? Y es bueno, es correcto, pero si así como buscamos el dinero, buscáramos el reino de Dios y su justicia, otro gallo nos cantaría. Porque nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros primeramente buscamos las añadiduras. Y Jesucristo dice: no, esto es diferente. No es primeramente las añadiduras. Primeramente es el reino de Dios y su justicia. Y cuando ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas, bebida, abrigo, pan cotidiano, vendrá por añadidura. Aleluya. Yo queriendo terminar hoy, es que la Biblia es rica en contenido. Diga conmigo: buscar. Pero vea que el texto sagrado nos da a entender, y Jesús nos transmite la idea, que hay que buscar dos cosas. Conmigo así, hágale dos. Dígale a su vecino, hágale así, ponga al frente, dos cosas. Dos cosas. Me gusta eso. Hay que buscar dos cosas. Desde la perspectiva del versículo 33, son dos cosas. Nos centramos en la primera cosa. Primero vamos a buscar el reino de Dios. En primer lugar, reino de Dios. Y me voy a detener, aunque el tiempo no me va a gustar, me voy a detener en esta expresión, reino de Dios. Pero miren, para entender este vocablo del reino de Dios, lógicamente necesitamos el contexto remoto. Ante las predicaciones que hemos tenido, hemos visto contexto histórico, cultural, hemos visto contexto inmediato para entender toda la perícopa que hemos estado estudiando, todo ese contexto. Hemos visto contexto inmediato, pero hoy para entender este vocablo de reino necesitamos analizar un contexto remoto. Anoten qué es contexto remoto. El contexto remoto o más distante está integrado por todas las porciones bíblicas más remotas en relación con el texto que se interpreta. Repito esto y lo anota. Contexto remoto, el contexto remoto o más distante
distante, porque lo puede llamar distante también, del pasaje en estudio, el contexto remoto o más distante está integrado por todas las porciones bíblicas más remotas en relación con el texto que se interpreta. ¿Lo anotó? Bien, la regla fundamental para interpretar correctamente la Biblia dice que la Escritura es explicada por la Escritura. ¿Cómo? La Escritura es explicada por la Escritura. Es decir, que la Biblia es su propio intérprete. Reitero, la regla fundamental para interpretar correctamente la Biblia dice que la Escritura es aplicada o es explicada por la Escritura. Es decir, que la Biblia es su propio intérprete. Eso quiere decir que la Biblia, ella sola se interpreta. Ok, sin embargo, hay reglas hermenéuticas para interpretar el texto sagrado, y el contexto remoto es importante, y para entender reino, digan conmigo reino. Es que me gusta ese vocablo. Para entender eso, reino de Dios. Es importante, hermanos, el contexto remoto. El contexto distante. Y para ello, vamos a la Biblia, todos con Biblia abierta. Vamos a ver, contexto remoto para entender este vocablo del reino de Dios, que es el reino que debemos buscar nosotros. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21. Alguien me lo va a leer con voz de predicador y se me va a poner de pie. Hermano, me lo vas a firmar ahí, el que lea. Alguien me va a leer Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21. Otro hermano con voz de predicador o voz de predicadora me va a leer Marcos vivos, Marcos capítulo 1 y el versículo 15. Otra persona, llámese hermana o varón, con voz de predicador o predicadora, me va a leer Mateo capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿Quién me lee primero? Lucas 17, 20 al 21. ¿Para qué? Para entender ese vocablo reino. Necesitamos entenderlo a plenitud. Ese reino que debemos buscar diligentemente. Gloria a Dios. Tranquilamente, hermana. Preguntando por los fariseos, cuando había de Permítame, despacio. Sin prisa, sí, tranquila. Cuéntame tres. Sin preocupación, sin afán y sin estrés. La primera parte que dice, preguntando por los fariseos. Eso quiere decir que los fariseos hacen una pregunta. Los fariseos hacen una interrogante. ¿Qué dicen? Cuando había de venir el reino de Dios. Bueno, la pregunta que hacen los fariseos, digan conmigo fariseos. Era una secta religiosa. Los fariseos preguntan ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? ¿Y qué dice? Le respondió y dijo, el reino de Dios no... ¿Y quién les responde? Todos con la Biblia, vamos, todos tienen abierta la Biblia. Los estudiantes, usted tiene que tener Biblia abierta. Sígame con la palabra de Dios para que entienda la palabra que vive y permanece para siempre. Ante esa interrogante y pregunta de los fariseos, Jesús contesta: el reino de Dios no vendrá con advertencia. El reino de Dios no vendrá con advertencia. No vendrá con advertencia.
como de esa forma ruidosa, pomposa, como que si el rey de España viniera a Honduras, ¿qué pasa? Si el rey de España viniera a Honduras, en primera plana, el Heraldo, la Tribuna, ya casi ya no se compra en físico, a menos al que le gusta leer. Ya esos periódicos están de forma digital, de forma electrónica, pero en primera plana, el rey de España visita a Honduras. Y en primera plana, los canales de televisión. Sí. Estamos haciendo publicidad HDH. Es que usted no tenga HDH. Le gusta más que Canal 5, el líder. HCH, sí. Red de España. ¿Qué es lo que hay? Advertencia. ¿Qué es lo que hay? Pomposidad. ¿Qué es lo que hay? Ruido. Canal 5 y todos los canales de televisión de Honduras. Y hay que recibir al rey de España. Porque llega, tiene que llegar de forma pomposa. Sin embargo, Jesús dice que el reino ¿qué? De Dios no vendrá con advertencia. No vendrá con advertencia. Con ese ejemplo me entienden esa parte. Con ese ruido. Aquí aparece de forma pomposa el rey del reino de Dios. Nada de primera plana. No vendrá con advertencia esa pomposidad, ese ruido. ¿Y qué más dice? Ni dirán, helo aquí o helo allí. Ni dirán el reino, dirá conmigo el reino. El reino. Ni dirán Helo aquí helo aquí. o helo allí. Profesora, usted sabe, pero yo solo la interrogo, pero no se preocupe que yo no la voy a meter a problemas. Usted sabe que hay diferencia entre helo aquí y helo allí. ¿Verdad que sí? Ahí es cercano. Ahí. Y allí es distante, geográficamente. Como que dijéramos, Jesús comenzó su ministerio en Galilea y allí hizo muchos milagros. Entonces, ahí es cercano. Ahí está la hermana, recuérdenme su nombre, Miriam. Ahí está leyendo la Biblia. ¿Sí? Pero allí es distante. Es diferente, no confunda. Allí es una cosa y allí es otra cosa. Ese es el reino de Dios. ¿Cómo dice? No pueden decir helo. ¿Helo qué? Helo aquí ¿Helo aquí? y helo ahí. ¿Por qué? No es cuestión geográfica. Sí. El reino de Dios. Aquí está. Aquí está. El reino de Dios. Allí está. Ahí está. No. Eso quiere decir, anótelo, que el reino de Dios no está confinado a un lugar. Eso es lo que quiere decir. Helo aquí, helo allí. Eso quiere decir que el reino de Dios no está confinado a un lugar. Entre más grande es mejor para mí. ¿Por qué no está confinado a un lugar geográfico?
Porque el reino de Dios es espiritual. ¿Entendió? ¿Por qué no está confinado a un lugar? ¿Por qué no él aquí, él allí? No está confinado a un lugar el reino de Dios. ¿Y por qué no está confinado a un lugar? Porque el reino de Dios es. ¿Qué es? Está entre vosotros. Vamos por parte. Vamos por parte. Es espiritual. Diga conmigo, el reino de Dios es espiritual. Por eso no está confinado a un lugar geográfico. ¿Y qué sigue? Porque el reino de Dios está entre vosotros. Me gusta eso. Porque el reino de Dios está entre nosotros. Aleluya. Diga conmigo, aleluya. Porque el reino de Dios está ¿qué? Está entre vosotros. Pero ¿a quién les dice eso? ¿A quién les dijo eso? Diga conmigo, a los fariseos. Si usted hace una mala exégesis de esa parte, el reino de Dios está entre vosotros, y que se refiere a los fariseos, usted podría pensar que el reino de Dios estaba dentro de los corazones de los fariseos. Pero no es cierto. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos rechazaron a Jesucristo. Porque los fariseos rechazaron la palabra de Dios. Entonces la exégesis no puede ser que el reino de Dios estaba dentro de los corazones de los fariseos, porque ellos habían rechazado a Jesucristo, el mensaje de Jesucristo. Entonces, pastor, ¿cuál es la explicación correcta? Aquí va. Lo que está diciendo Jesús, mire, el reino de Dios ya está alrededor de ustedes, no dentro. El reino de Dios ya está. El reino de Dios está con ustedes. El reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está alrededor de ustedes, fariseos. Y ellos están preguntando, ¿y cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cuándo? Y Jesús contesta, no. Tranquilo, el reino de Dios ya llegó. El reino de Dios ya llegó. ¿Y saben quién inauguró el reino de Dios? ¿Y saben quién inició el reino de Dios? Lo inició Jesús de Nazaret, el carpintero de Belén, el Hijo del Dios viviente. Con él se inauguró el reino de Dios. ¿Qué más dice? Ya está 20 y 21. ¿Sigo? Hasta ahí nomás. El 21. Sí. Leí el 21. Gracias. Diga conmigo reino. Reino de Dios. ¿Están entendiendo? Levante la mano que esté entendiendo. Porque el que no esté entendiendo, entonces es para afuera que va. No, mentira. Todos los quiero leer. Vamos a ir comprendiendo mejor reino. Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver. Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice? Ya está la voz del predicador o predicadora. ¿Dónde está? Póngase de pie. Allá está, miren más. Allá. ¿Qué dice? Y diciendo. El tiempo es cumplido. Y el reino de Dios está cerca. ¿Cómo? Y el reino de Dios está cerca. Y el reino de Dios está ¿cómo? Cerca. Está cerca. ¿El tiempo está qué? Cerca. No, el tiempo está qué? Cumplido. El tiempo se cumplió. Y el reino
Y entonces, si el reino de Dios se acercó y está cerca, entonces arrepentíos y creed en el Evangelio. Diga conmigo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, aquí está la buena noticia. Para entrar al reino de Dios necesitamos arrepentimiento. Para entrar al reino de Dios, para buscar el reino de Dios, necesitamos arrepentimiento y necesitamos creer en el Evangelio de Jesucristo. No hay otra forma de entrar al reino de Dios. Por eso que el reino de Dios es espiritual. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Ya conmigo, arrepentimiento. ¿Cómo entro al reino de Dios? ¿Cómo entro? El arrepentimiento para no viene al Señor, no se arrepiente del pecado. No hay otra forma de entrar al reino de Dios. Entonces, en esa búsqueda del reino de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Qué es arrepentimiento? Anoten esto. Arrepentimiento es el acto de confesar con nuestra boca nuestros pecados y apartarnos del mal. Esas dos cosas. Arrepentimiento es el acto de confesar con nuestra boca ¿qué? Nuestros pecados y apartarnos del mal. Son dos cosas. Porque hay gente que solo confiesa. Ay, Señor, mira, como dicen los mexicanos. No sé qué sentido tendrá ya, ¿verdad? Pero mejor no la voy a decir porque probablemente para los mexicanos es una palabra vulgar. Hay lo que me escuchan por allá, no quiero fallar en eso. Pero hay personas que se van delante de Dios en su cuarto privado. Ay, Señor, hoy me enojé desmedidamente y hoy traté mal hasta mi esposo, mi esposa. Hoy traté mal a un hermano. Señor, hoy no me fue bien. Señor, perdóname, Señor. Es que perdí los estribos. Es que te fallé. Es que pequé delante de ti. El pecado puede ser en varias direcciones. Pero ¿saben una cosa? Hay personas que solo se quedan con la confesión. Solamente confiesan. Pero el arrepentimiento no solamente es confesión, que tú le dices, perdóname, Señor. El arrepentimiento también es apartarse del mal. Entonces entramos al reino de Dios y buscamos el reino de Dios a través de la confesión de nuestros pecados y a través de nuestro arrepentimiento. Y nuestro arrepentimiento, ¿cómo debe ser? Debe ser sincero con todo nuestro corazón. Ahora escuchen, cuando los fariseos dicen ¿cuándo vendrá el reino de Dios?, tienen en mente este pasaje, fíjense. El tiempo ha cumplido y el reino de ¿qué? Se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Pero también tienen en mente este otro pasaje. ¿Quién lo tiene? Mateo 6, 9 al 10. ¿Qué dice? Vamos. Mateo 6, 9 al 10. ¿Alguien más lo tiene? Todos con la Biblia, vamos. Mateo 6, 9 al 10. ¿Qué dice? Otro que lea. Ajá, ahí está la profesora. ¿Qué dice, profesora?
ahí. ¿Venga qué? ¿Y de qué estamos hablando? Del reino. Venga tu reino. Los fariseos tienen en mente también el Padre Nuestro. ¿Ok? Cuando preguntan, diga conmigo, vamos a recitarlo todos porque el Padre Nuestro es lindo y se habla del reino. Digan conmigo, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Todos conmigo, hágase tu voluntad. En el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, o no permita que caigamos en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y toda la gloria. Eso se llama el Padre Nuestro. Un fuerte aplauso por esa oración extraordinaria. Ahora bien, escuchen esto atentamente. Escúchenlo. ¿Qué les enseñó Jesús? Les enseñó a orar y a pedir para que venga el reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Diga conmigo, venga tu reino. Diga conmigo, venga tu reino. O sea que usted sí debe orar para que venga tu reino. ¿Cuántos quieren que venga el reino de Dios a esta iglesia? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren que venga el reino de Dios a esta iglesia? ¿Y cuántos quieren que venga el reino de Dios a la hermosa colonia El Sitio? ¿Cuántos quieren que venga el reino de Dios y van a orar para que venga el reino de Dios a Honduras? ¿Cuántos quieren que venga el reino de Dios a mi familia? ¿Cuántos quieren que venga el reino de Dios a todo el mundo? ¿Y cuántos quieren que venga el reino de Dios a la iglesia de Dios de la profecía en más de 135 países? Diga conmigo, venga tu reino. Voy terminando ya. Los fariseos, cuando preguntan ¿cuándo vendrá el reino de Dios?, también tienen en mente que el Padre Nuestro. Porque si usted no entiende bien eso de venga tu reino, porque Jesús le está diciendo que venga el reino, eso da como a entender que el reino no había venido. ¿Verdad que sí? Venga tu reino. Entonces cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, venga tu reino, el reino no había venido, hermanos. ¿Y cómo es eso? Los fariseos tienen en mente, ¿y cuándo vendrá tu reino? Y tienen en mente esa oración del Padre Nuestro. Venga tu reino. Entonces, el reino no había venido. ¿Y por qué le dice, venga tu reino? Profesor, aquí. Porque el reino, ¿qué pasó? Venga tu reino. El reino no había venido. Así que los fariseos, ¿y cuándo vendrá el reino? Le dicen a Jesús. Ellos están pensando, también el Padre Nuestro, se lo sabía. ¿Y cuándo vendrá el reino? ¿Por qué tú enseñaste? ¿Qué pasó? El reino. Venga tu reino, dice. Y es el Padre Nuestro.